A continuación vamos a tratar sobre la descarga en líquidos. A diferencia de la que sucede en la de gases, en la de líquidos no existe una sola teoría que la define. Esto se debe a que existen partículas que afectan sus propiedades dieléctricas. Se estudiarán tres teorías específicas: la teoría de ruptura electrónica, la teoría de la burbuja y de la partícula embebida. Existen cuatro propiedades exactas que pueden describir a los líquidos. Primero, la rigidez eléctrica al resistir el campo eléctrico, la viscosidad adecuada, el punto de escurrimiento que define la fluidez del aceite en temperaturas bajas y la buena estabilidad de oxidación, esta que asegura su vida útil. A continuación vamos a tratar sobre la ruptura electrónica. La ruptura electrónica, esto se refiere a que si nosotros aplicamos un voltaje entre dos electrodos, se produce un campo eléctrico. Vamos a definir con que el líquido no tiene burbujas ni partículas, es decir, es ideal. La energía transferida entre los electrodos hace que se ionicen los electrones y produzca un proceso de avalancha y se produzca la descarga. Aquí vemos a continuación la ecuación que definiría este proceso. Primero J, que es la densidad de corriente termoiónica, A, que es una constante, K es la constante de Boltzmann, y la temperatura. Se evidencia que en este proceso está definido exactamente por el campo eléctrico y la temperatura, porque es decir que si nosotros inyectamos a un electrón un líquido, se desencadena la ionización, se produce una avalancha y a continuación la descarga. Vamos a hablar sobre la teoría de la burbuja. Esto se define porque entre dos electrodos va a haber en el líquido una burbuja. Dentro de esta burbuja, si nosotros aplicamos un campo, este afecta su composición interna, es decir, que se produce una ionización. Al producirse la ionización por las fuerzas electrostáticas, esta se produce un alargamiento, alcanzando a los electrodos, como vemos en la figura a continuación. Los pasos para esta descarga se los puede definir en tres. Primero, el desarrollo de streamers negativos, en que aparecen en los puntos de menor curvatura en el cátodo, donde el campo eléctrico es más intenso. El streamer positivo se propaga desde el ánodo y los electrones de líquidos absorbidos por su punta. Y tercero, el campo eléctrico, debido a la carga especial, es decir, la burbuja que se encuentra en el líquido, hace que incremente su proceso de ionización y se produzca la descarga. Causas por las que un líquido puede contener burbujas. Dentro de las causas tenemos la repulsión electrostática de las cargas de espacio, la disociación de productos por choque de electrones incrementando la producción de gases, bolsillos de gas en la superficie de los electrodos, disociación de los productos por choque de electrones incrementando la producción de los gases. Dentro de estas tenemos como causas principales cambios de temperatura, presión o agitación del líquido, inclusiones gaseosas que no evacuaron cuando se llenó el líquido. Dentro de esto tenemos la expresión del campo disruptivo. Cuando se forma una burbuja esférica dentro de los líquidos o de los aceites, se va a formar un campo disruptivo. Este campo va representado por la siguiente fórmula, que esta cuenta por la tensión superficial del líquido, las permeabilidades del líquido y de la burbuja, del radio inicial de la burbuja y la caída de voltaje de la burbuja. La partícula embebida. La partícula embebida es cuando llega a deformarse geométricamente. Esto, como se explicó en la teoría de la burbuja, van a tener una deformación. Si la distancia entre los electrodos es suficientemente pequeña comparada con el tamaño de la burbuja, la descarga a través de la burbuja llegará a cortocircuitarse entre ambos electrodos y producirse así la descarga. El aceite mineral. El aceite mineral es un dieléctrico que vamos a analizar en aislantes líquidos. El aceite mineral se ha venido utilizando como dieléctrico desde 1987. En esta imagen podemos ver la degradación del aceite en transformadores desde el inicio hasta el fin, hasta su final de degradación. Como hemos venido analizando en los aislantes gaseosos, para los aislantes líquidos también se utiliza el método de avalancha, pero en aislantes puros, las cuales tienen que ver cómo los protones se acumulan y van del cátodo al ánodo. Para poder obtener las ecuaciones tenemos el coeficiente de ionización, que es igual a la constante del dieléctrico
que multiplica al campo eléctrico menos el campo eléctrico de disrupción. También asumimos esto, que el coeficiente de ionización es a la constante K, que depende del material de ionización y a la distancia. Entonces, sustituyendo las dos ecuaciones, tenemos que el coeficiente de ionización es igual a la constante K dividido para la distancia, y esto es igual a la constante C del dieléctrico, que multiplica al campo eléctrico menos el campo eléctrico de disrupción. Entonces, los siguientes valores se hicieron en un aceite puro, en un aceite mineral puro a presión de 1 bar. Y entonces tenemos que el campo eléctrico de disrupción es 4.5 kilovoltios sobre milímetro. El N es 2.7 y la constante K sobre C es igual a 1.02 elevado a la cuarta kilovoltios sobre milímetros. Entonces, el campo eléctrico de disrupción va a ser igual a la siguiente, a 4.5 más 30 dividido para D elevado a la 0.37, despejando las ecuaciones. Ya. Ahora, sabiendo que el campo eléctrico de disrupción es igual a la tensión de disrupción dividido para la distancia, tenemos la siguiente ecuación, donde la tensión de disrupción es 4.5 D de distancia más 30D elevado a la 6.63. Para campos esféricos o cilíndricos tenemos que el campo eléctrico de disrupción es igual a 4.5 la presión más 45 sobre R 0.29, donde R es el radio de curvatura de un electrodo a otro. Ahora, para hacerle más dinámica a la clase, tenemos la tabla de propiedades específicas del aceite mineral y del aceite del transformador Ascarel, donde tenemos las propiedades como el peso específico en transformadores, en cables y condensadores y en cables homogéneos. Tenemos el punto de inflamación, el punto de encendido, el punto de fluencia, tenemos el calor específico y como otras más. Cabe mencionar que esta gráfica es sacada de la norma de la ASTM, la D877, que es el método de pruebas estándar para el voltaje de ruptura en aceites de transformadores. Vamos a hablar sobre los fluidos alternativos al aceite mineral, que son los PCBs. A principios de los años 30 se empezó a utilizar líquidos no inflamables como son los PCBs, es decir, los bifenilos policloratonados, que se utilizaron hasta los 70. Los más difundidos fueron los ascareles y los piralenos, pero se prohibieron por la alta peligrosidad contaminante. Lo importante fue preservar el medio ambiente y minimizar el riesgo de incendios. Esto fue lo que motivó a que los fluidos alternativos cumplan con estas especificaciones. Y entonces tenemos las siliconas, los ésteres sintéticos y los ésteres vegetales. Uno de los problemas percibidos con estos fluidos son los altos costes y la baja disponibilidad que condicionan su aplicación. Los fluidos alternativos se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones, pero aún no en todos los transformadores de instrumentación, ya que estos han sido apenas inducidos como prototipos. Entonces aquí tenemos un cuadro donde tenemos en qué transformadores se utilizan y en qué transformadores no, los aceites minerales y los alternativos, que son los aceites de silicona, los ésteres sintéticos y el éster vegetal. Los ésteres sintéticos, tenemos los usos, que son transformadores de distribución y últimamente se están utilizando en transformadores de potencia, cuando la seguridad contra incendios y la protección ambiental son la principal preocupación. Se utilizan este tipo de ésteres. Estos abarcan altas temperaturas y tienen aislamiento sólido como papel, absorben humedad de la celulosa también. Los ésteres vegetales, en los usos se utilizó a los comienzos de los años 90, son amigables con el medio ambiente, obtenidos de una amplia variedad de cultivos y tienen aplicaciones dieléctricas, por ejemplo la soya y las semillas de girasol. El agua en aislantes fluidos.
Tenemos que la determinación de contenido en el agua en un aceite es muy esencial, ya que este ayuda a que la fuerza dieléctrica sea adecuada. Tenemos también que maximiza la vida del sistema del aislante y minimiza la corrosión de metales. El alto contenido de agua provoca que el fluido aislante no sea adecuado debido a la afectación de algunas propiedades dieléctricas. Por ejemplo, la rigidez dieléctrica cuando hay agua disuelta y el factor de potencia cuando hay agua libre. Según la norma que podemos visualizar aquí, esta marca un límite máximo de 35 miligramos sobre kilogramo para todos estos tipos de aceites.